4 horas, con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirma estar lista para enfrentar el juicio político en la Asamblea Nacional. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. La ministra asegura que no ha buscado votos a su favor, ni siquiera en el interior del bloque legislativo de gobierno. Empezamos con este tema. Freddy Paredes informa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que está lista para enfrentar el juicio político en su contra el próximo martes en la Asamblea Nacional, tal como lo ha anunciado el presidente del Legislativo. Asegura que no ha conversado ni siquiera en el interior del bloque legislativo de Alianza País en busca de apoyo de votos y se mostró esquiva a dar su criterio respecto de lo que podría pasar el próximo día martes. No hay ninguna relación entre ningún otro tema que se esté tratando por fuera de la Asamblea respecto de la votación. Hay muchos motivos y hay muchos adversarios políticos que están a la espera de cualquier pretexto para el juicio político. El cuarto, en mi caso, mi comparecencia será mi comparecencia número 40 ante la Asamblea Nacional. Según ha trascendido y ha llegado a oídos de la ministra de Gobierno, las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea no logran aún sumar los 91 votos mínimos necesarios para conseguir la censura y destitución bajo la causal de incumplimiento de funciones durante las movilizaciones de octubre de 2019. Estaré la próxima semana en el Pleno para poder decirle al país cómo se actuó en octubre, qué hizo la policía. Evitamos un golpe de Estado, podemos comparar nuestra situación con otros países de la región y comparar el manejo prudente de la policía de una crisis compleja. De otro lado, la ministra Romo confirmó la renuncia de Jorge Villarruel como director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por motivos familiares y de salud, ha dicho, y ha garantizado que su reemplazo será designado y posesionado antes del juicio político. El concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia avanza en su fase de recalificación de méritos en medio de los cuestionamientos. El Consejo de la Judicatura espera la notificación de la recalificación de méritos a los postulantes que aún quedan en este proceso. Paralelamente, hoy se prevé la comparecencia del director del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Allí, Crespo informará sobre los problemas informáticos que se han presentado a lo largo de este concurso y que obligaron a cambiar el cronograma. Por unanimidad se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Con esta ley se busca recuperar los bienes de origen y destino ilícito e injustificado. En el texto se incluyó a la Procuraduría como sujeto procesal. Con 8 votos se aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Extinción de Dominio. El texto tiene 74 artículos, 4 disposiciones generales, 12 disposiciones transitorias y 2 disposiciones reformatorias. En el fondo, lo que pretende es recuperar los bienes de origen y destino ilícito. Este proceso se realizará a través de una investigación patrimonial, para lo cual se plantean 2 fases. La fase investigativa a cargo de la Fiscalía, donde se identificarán los bienes, los titulares de los bienes, se obtendrán las pruebas. Y la fase judicial a cargo de los jueces anticorrupción. Ellos tendrán 3 días para admitir el proceso, los involucrados 30 días para allanarse u oponerse, 15 días para la audiencia de extinción de dominio y 10 días desde la audiencia para emitir una sentencia. Esta investigación se mantiene en reserva y podría durar hasta 18 meses. Además, incluyó como sujeto procesal a la Procuraduría General del Estado. También podrá aplicarse el principio de retrospectividad, es decir, para casos anteriores, y el principio de imprescriptibilidad, es decir, que no caduque. Tenemos en realidad una propuesta, un proyecto de ley de extinción de dominio realmente mejorado. Creo que hemos encontrado la ecuación adecuada, combatir el crimen organizado con respeto a, digamos, garantías básicas, como el debido proceso. Ahora el Pleno deberá ser convocado para el debate. Las leyes anticorrupción que se están tramitando aquí estén aprobadas en el mes de diciembre, máximo hasta el mediado de este mes como tal. A este proyecto se suman otros que la Procuraduría los compiló y los entregó al Legislativo. Modificaciones al Código Orgánico Integral Penal,
al Código Orgánico de la Producción, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y al Código Orgánico de la Función Judicial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En los casos sobornos, Mendoza, Salcedo e incluso en la compra de vehículos con carnés fraudulentos, investigado en la propia Asamblea, podría haberse utilizado la ley de extinción de dominio. Según penalistas, la aprobación de la ley evitaría pretextos al momento de implementarla. El anuncio que vimos realizar al procurador apenas el 6 de noviembre pasado sobre el inicio del proceso de recuperación de recursos en el caso sobornos se habría dado mucho antes y la ley de extinción de dominio hubiera estado vigente, aseguran penalistas. Podría haberse usado también en el caso de Daniel Mendoza, donde se investiga el reparto de $8,2 millones por una obra que jamás se hizo, el Hospital de Pedernales. En este caso, si bien hay acusados y hasta sentencia, de esos millones de dólares, no hay pistas. Una ley como esta tiene como objeto, como objetivo, el ir hacia la recuperación de los bienes. Es loable, pero siempre y cuando se respeten los límites constitucionales, o de lo contrario estaríamos generando una especie de nueva estructura inquisitorial, ya no dirigida a las personas sino a los bienes. La ley incluso podría haberse usado en la investigación sobre la compra de vehículos con carnet de discapacidad fraudulentos, que salpica a Fabricio Villamar, quien propuso la iniciativa, por cierto. Por supuesto, de existir evidencia a través de la ley de extinción de dominio, el Estado podría de primera mano tomar medidas cautelares sobre los bienes, sean vehículos. La ley de extinción de dominio se aplica a cualquier tipo de bien. En el caso de Daniel Salcedo, la ley haría que la investigación de sus bienes, que podrían no estar a su nombre, toque a sus posibles testaferros. Y yo ahí tengo mis serias dudas, porque no veo cuál es el mecanismo que existiría con esta ley que no existe actualmente, que permita llegar a los testaferros. Los consultados coinciden en decir que la retrospectividad que plantea el proyecto, es decir, que se pueda aplicar en procesos pasados, traerá problemas. Para citar un ejemplo, El Salvador tiene una ley similar desde el 2013, Colombia desde el 2014, México, Argentina y Perú desde el 2019. Además del caso sobornos, la Procuraduría debe recuperar $3,6 millones de María Sola Rea, exfuncionaria del IES, 12,6 millones de la reparación de Carlos Pareja Yanuseli del caso Petroecuador, $614,000 de Pedro Delgado, 33,3 millones del caso Odebrecht, entre otros. Son $90 millones en total y apenas se ha logrado embargar 3,9 millones, es decir, ni el 4% del daño. En lo que también coinciden los juristas consultados es que si bien la ley de extinción de dominio se plantea como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, si quienes la van a implementar son parte de ella, no importa lo que en ella esté escrito. Dayana Monroy, 24 horas. Los hospitales de la capital se preparan para un eventual incremento de contagios. En este momento nos trasladamos hasta el Hospital IES Quito Sur con nuestra compañera Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, nosotros hemos realizado un pequeño recorrido al interior del Hospital del IES Quito Sur para evidenciar cuál es el nivel de atención en cuanto a COVID-19 en esta casa de salud, y efectivamente se encuentran trabajando al 100% de su capacidad. Incluso han tenido que ampliar áreas para poder tener mayor número de camas y poder atender a los ciudadanos. En la cafetería, por ejemplo, tienen 20 camas nuevas. En promedio aquí se atienden 15 ciudadanos de forma diaria. En el exterior, las carpas militares nuevamente se están adecuando para un eventual incremento de contagios. Escuchemos lo que dijo el gerente de esta institución al respecto. Ya nos estamos en este caso preparando y adelantando a cualquier colapso de la capacidad que tenemos actualmente con las carpas militares. Hoy día ya las retomamos, estamos volviendo a activar ese plan de contingencia. La temática es totalmente diferente. En los picos fuertes tuvimos 260 personas, de las cuales el 10% se quedaba, o sea 26 hospitalizadas. Ahora es cierto, vienen menos personas, vienen 100, pero la diferencia es que aproximadamente el 40% se queda. Es por eso que las autoridades temen que diciembre sea un mes decisivo para el incremento de contagios. Piden a la ciudadanía que no se relaje, que mantenga las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y también un correcto lavado de manos, evitar incrementar las cifras de contagio en el país. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias.
Y según un estudio de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador circulan al menos 24 variaciones del virus causante del COVID-19. Estas modificaciones, según la investigación, se originan en su mayoría de una cepa europea, serían poco agresivas y no comprometerían la efectividad de una eventual vacuna. Tras 6 meses de estudio, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito concluye que en Ecuador circulan al menos 24 variaciones del SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19. Zuli Márquez, docente de ese Instituto de Educación Superior, asegura que la secuenciación, es decir, el rastreo de la huella del virus, arrancó con una muestra tomada en un ciudadano holandés que se contagió y que luego se recuperó en Quito. De ahí se procedió con la secuenciación de otras 74 muestras de infectados en 19 provincias. La mayoría de estas cepas provienen de Europa. La mayoría son cepas leves. Realmente no son muy agresivas, lo que sí son bastante contagiosas. Pero, ¿qué es una variación? Es el virus adaptándose en sí en el humano. O sea, el virus continuamente se está adaptando, porque también el virus tiene que justamente estar luchando con el sistema inmunológico. Entonces va a tener que tener ciertos cambios para seguirse adaptando, seguirse propagando de persona a persona. De lo reportado hasta el momento por este estudio, no comprometería la efectividad de las vacunas que se están desarrollando. Se trata así de una investigación que permite conocer aún más a un virus de cuyos contagios nos enteramos hace un año y que se ha presentado poco predecible. En Guayas circulan variaciones del SARS-CoV-2 pertenecientes a 3 familias o linajes diferentes. Esta es una epidemia muy dinámica, que hay que tratar de estar pendiente de la dirección, de la velocidad que vaya, y justamente por eso son los sistemas de vigilancia. De ahí la recomendación de siempre: cautela, prudencia. Esta es una campaña sostenida que hay que realizarla para tratar de poder ayudar y concientizar a la población. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, aseguró que se está en el camino correcto para lograr un acuerdo comercial definitivo con ese país. Según Baki, no habría cambios sobre los avances ya alcanzados pese a los nuevos gobiernos. El camino para un acuerdo comercial con Estados Unidos es largo, pero desde Carondelet aseguran que van a buen paso y que dejarán lista la hoja de ruta para que el siguiente gobierno lo concrete. En una entrevista este miércoles en Desayunos de 24 horas, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, dijo no preocuparle el nuevo gobierno en ese país, sino más bien el que tendrá Ecuador. Aquí las cosas van a estar en el camino correcto, estamos siguiendo bien, se van a dejar las cosas ordenadas. Esperemos que en el gobierno próximo en el Ecuador, quien quiera que llegue, pueda seguir lo mismo. Según la funcionaria, no habría cambios sobre los avances ya alcanzados, pero una política diferente a la actual sí podría influir en la decisión final. El acuerdo comercial se firmó con Colombia y Perú, estábamos nosotros firmando con ellos cuando cae el gobierno y tuvimos que parar porque entró como asesor económico del expresidente Palacios, el expresidente Correa, y no quiso hacerlo porque estaba en contra de los acuerdos comerciales y se paró todo. Ecuador anunció que a más tardar el 15 de diciembre ambos países firmarán un acuerdo de primera fase. Este contempla 4 capítulos: la facilitación del comercio, la regulación, el beneficio a micro, pequeñas y medianas empresas y la lucha anticorrupción. En esta etapa, esas materias se enfocarán en temas de fácil implementación. Pero se aclara que en esta parte no se tratarán temas sensibles como el agrícola o el acceso a mercados. Obviamente son temas que se anunciarán y se trabajarán en otro tipo de proceso. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Según cifras del gobierno, solo durante los meses de la emergencia sanitaria, Ecuador logró venderle a Estados Unidos más de $1.700 millones. Esto se tradujo en un crecimiento de las exportaciones del 25%. La vigencia del acuerdo comercial entre ambas naciones no solo dependerá de la voluntad de los presidentes, sino también de los congresos de ambos países. Joana Ramos, 24 horas. Fundamedios cuestiona duramente el concurso de frecuencias de radio que efectuó Arcotel y que confirmaría esquemas de testaferrismo y concentración de medios en las figuras del mexicano Ángel González el Fantasma y del alcalde de Quito, Jorge Yunda. No es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil, veedores y expertos denuncian irregularidades en los concursos de frecuencias.
ha pasado desde el gobierno anterior. Sin embargo, según César Ricaurte, sí le sorprende que pese a los anuncios hechos por este gobierno para corregir acciones que favorecían a grupos económicos, se repita el mismo esquema. Nosotros encontramos que es un concurso que propicia de nuevo la concentración de medios que prohíbe la Constitución y las leyes. Concretamente tenemos 2 casos que hemos investigado, que es el caso del grupo del empresario mexicano Ángel González y el grupo familiar y empresarial relacionado al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Se dan puntajes altísimos, ¿no es cierto? Y los informes jurídicos y técnicos son favorables para que se les entregue frecuencias. Y además recuerda lo que se encontró en procesos anteriores. En el periodo entre el año 2011 y 2014 es que hubo pagos de sobornos a funcionarios para que arreglen la situación de medios de comunicación, incluyendo ministros. Esto por documentos que obtuvimos de parte del propio grupo de Fantasma González. Explica que no hay evidencia para decir que también ocurrió en este proceso, pero es muy curioso que se repita exactamente el mismo esquema. En un comunicado, Arcotel informó que el 70% de los postulantes, es decir, 434 de 621, cumplieron con los requisitos. Entre los radiodifusores hay criterios variados. Unos defienden el proceso, mientras otros cuestionan que sí hubo quienes se beneficiaron. Y esta segunda vez hemos concursado, ¿sí? Y hemos ganado justamente. ¿Qué oportunidades, de qué democratización estamos hablando? Solicitamos entrevista al director de Arcotel para conocer su postura sobre estas denuncias. Sin embargo, no obtuvimos respuesta de esta situación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La presentación de proyectos de ley, la asistencia a las sesiones del Pleno y su relación o no con casos de corrupción son algunos de los aspectos que se pueden considerar a la hora de evaluar si los legisladores que buscan la reelección merecen el voto ciudadano. Son 37 los asambleístas que están en ejercicio y que buscarán la reelección en los comicios de febrero de 2021. 13 de ellos pertenecen al bloque de la Revolución Ciudadana, 8 al Partido Social Cristiano, 6 son de Alianza País, otros 6 del Movimiento Creo, hay 3 de la bancada de la Integración Nacional y un disidente de Alianza País. Pedir la gestión que realizaron para determinar si merecen o no desempeñar por 4 años más el rol de parlamentarios. Es deber de todo elector, considera Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo. Para así poder realizar un voto de manera consciente. Espinel sugiere considerar el número de proyectos que como asambleístas presentaron y de esos cuántos fueron realmente aprobados. Pero no solo fijarnos en la cantidad, sino también las temáticas, el contenido del proyecto de ley, la extensión del proyecto de ley. También fijarse en el número de asistencias al Pleno. Asambleístas que buscan la reelección pero que nunca se los ha visto en las votaciones. Y cita ejemplos. Manuel Ochoa de Alianza País presentó un solo proyecto de ley en 3 años que aún no es calificado por el CAL, pero es uno de los que menos ha faltado. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, en cambio, presentó 2 proyectos. Uno ya fue calificado, pero de 1.079 sesiones que hay registradas por el observatorio con corte al 26 de octubre, solo asistió a 529 y su suplente lo representó 448 veces. La asambleísta que más faltas tiene es Esther Cuesta, pues no asistió a 351 sesiones y en 34 estuvo su suplente, es decir, actuó en 694 convocatorias. También Espinel sugiere tomar en cuenta los comportamientos que han tenido los legisladores en las votaciones de temas cruciales y el plan de trabajo que entregaron al candidatizarse para ver si cumplieron con lo que prometieron. ¿Cuál es específicamente la línea ideológica o los planes de trabajo? Es necesario que conozcamos qué es lo que nos ofrecen los candidatos. Además de los hechos de corrupción. El 80% de la Asamblea podría reelegirse, pero solo se va a reelegir el 27%. La pregunta que tenemos que hacernos todos es por qué el otro tanto por ciento no se reelige, porque están inmersos en actos de corrupción y en denuncias, y eso es lo que hay que limpiar. Karen Arteaga, la disidente de Alianza País que busca la reelección, está procesada por el caso Diezmos y registra 322 ausencias al Pleno. Luisa María Heredia, 24 horas. Requisitos. La Policía Nacional decomisó cerca de 1 tonelada de droga repartida en 800 paquetes tipo ladrillo en un centro de acopio de bananos situado en el sector de San Miguel de Brasil, parroquia El Cambio del Cantón Machala. La sustancia estaba embalada con cinta color gris y almacenada en cajas de fruta para exportación. Canes de la unidad antinarcóticos detectaron el alcaloide que tras la prueba de campo resultó positivo para clorhidrato de cocaína. Se desconoce cuál era el destino del cargamento y a qué banda pertenecía. La policía investiga. Fue el narcotráfico
utiliza varias formas, unas más novedosas que otras, pero ellos también están día a día tratando de ver la manera ilegal de poder sacar estas sustancias. Igual nosotros seguimos trabajando con la tecnología, con todos los recursos que tenemos, pues, para impedir que se dé con este ilícito. Al momento se encuentra el procedimiento, la unidad fiscal está realizando las gestiones pertinentes a fin de poner a orden de la autoridad este caso. Y estamos en las investigaciones para ver dónde presuntamente iba a salir.